Hermanos y hermanas, feliz día viernes, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Como siempre vamos a comenzar con la primera lectura y el Santo Evangelio. Y al final vamos a recitar nuestro salmo y le vamos a dar también gracias a Dios por sus bendiciones, por todo lo que recibimos cada día de Él, ¿verdad? Porque Dios nunca nos deja solos, ni nos deja sin comer, ni nos deja sin vestir. Siempre nos da lo suficiente para sobrevivir en esta vida. Aunque todo esté por los cielos en este momento, en esta vida, todo, mis hermanos, está tan caro, ¿verdad? Que Dios, nuestro Señor, todo lo permite. Y todo esto sucede porque, la verdad, mis hermanos, estamos tan alejados de Dios. Últimamente nos encontramos tanta gente en las calles, viviendo en las calles. Pero todo eso también, mis hermanos, es para que nosotros nos fijemos, ¿verdad? Que el Señor nos da, nos bendice tan abundantemente, ¿verdad? Que también nosotros, si vemos alguna necesidad, por mucho que nosotros, ¿verdad?, digamos a veces en nuestra mente, en nuestro interior, que tal vez las personas andan por ahí en las calles porque son flojos, nosotros no sabemos la realidad. Mucha de la gente, mis hermanos, se ha vuelto a las calles porque pues ya no les alcanza. Los trabajos últimamente no les alcanza lo suficiente para poder llevar todo lo que necesitan a sus casas, ¿verdad? Y Dios, nuestro Señor, nos ha puesto muchas veces enfrente de esas personas y pasamos de largo. Los dejamos sin darles lo que ellos necesitan cuando podemos. A veces darles un poco de lo que el Señor nos da, porque el Señor nos da mucho. Nosotros tenemos un hogar, tenemos donde dormir calientitos y vemos a las personas, ¿verdad?, que están pasando tanto frío y pasamos de largo. Acordémonos de Lázaro, cómo él fue al reino de los cielos y el rico fue al infierno. ¿Por qué? Porque pasaba de largo frente a él. No le daba un poco de comer cuando él tenía manos llenas. Entonces, pensemos en esto, que un día también vamos a ir a dar cuentas a Dios. Y si nos sucede lo mismo, pues ni modo, no nos vamos a enojar porque sabemos bien cómo fuimos aquí en la tierra. Vamos pues a comenzar, mis hermanos. Hoy día voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio. Y la primera lectura la vamos a tomar del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Y luego vamos a leer del capítulo 12 hasta el 19. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este Jeroboam era un siervo de Salomón, un trabajador de Salomón. Fíjense nada más. Era un hombre que le ayudaba, ¿verdad?, a que todo fuera bien construido. Especialmente se había construido la torre, una de las torres que necesitaba la ciudad para que aquellos adversarios, ¿verdad?, no entraran tan fácil y les hicieran la guerra. Entonces, Dios nuestro Señor vio la infidelidad de Salomón. Salomón le había comenzado a fallar a Dios. Aquellas mujeres, porque él fue un hombre muy enamorado. ¿Se imaginan? Tenía 700 esposas y 300 concubinas. Eran muchísimas mujeres. Y estas mujeres, ya cuando él se hizo anciano, cuando ya su avanzada edad no le permitía ser como anteriormente había sido tal vez, pues las mujeres lo incitaron a adorar a sus dioses.
aquellos dioses que no eran dioses, sino estatuas o monumentos o cosas que aquellos pueblos vecinos adoraban. Y Salomón había tomado mujeres de todos aquellos pueblos a los que Dios no quería. Mucha gente escapó en aquel tiempo en que Josué, ¿verdad?, andaba en la guerra, retirando a aquellas naciones, haciéndoles la guerra para tomar las ciudades que Dios les había prometido que serían de ellos. Y después el rey David pues también luchó mucho para que todo esto no sucediera, para que todo esto, ¿verdad?, estas ciudades vecinas que los atacaban constantemente, pues Dios no quería que se apoderaran de nuevo de estas ciudades. Sin embargo, Dios lo permitió porque Él pensaba y sabía, estaba seguro Dios que le iban a fallar. Alguna vez los hijos de la descendencia de David le iban a fallar. Y aquí tenemos al rey Salomón, que es el que comienza a fallarle a Dios. Es el que comienza a hacer el daño a Israel. ¿Y por qué digo que a Israel? Porque 10 ciudades de las tribus se separan de Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Por esta infidelidad de Salomón. Por eso, este profeta le dice a Jeroboam que él tendrá 10 ciudades y solamente le dejará una al rey Salomón. Y esta ciudad es la de Jerusalén, de la tribu que Dios le había prometido que quedaría, ¿verdad? Porque era la ciudad que Dios había elegido para él, o sea, donde pondría su templo. Porque Dios, mis hermanos, le había hecho la promesa al rey David que su descendencia jamás se acabaría. Y esta descendencia continuó, ¿verdad?, a pesar de que le fueron infiel a nuestro Dios. Y desde entonces existe esta separación de las tribus que se separaron de Jerusalén. Todo este pueblo ha sido siempre adversario y siempre han querido tomar a Jerusalén de una forma o de otra. Han querido volverla a lo que anteriormente era todo un conjunto. Pero Dios, mis hermanos, lo permitió. Solamente Él sabe por qué. Porque todos los israelitas, mis hermanos, todos en conjunto, eran una elección de Dios. Dios los eligió. Dios los tuvo como su predilección. Por eso es que permitió que todas las naciones fueran derrotadas por los israelitas. Y todavía hoy en la actualidad vemos cómo Israel tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. A pesar de que ha sido también invadida, estas ciudades han sido invadidas y todo el tiempo, mis hermanos, ha sido por el odio que se han tenido esos pueblos en contra de Israel y en contra de Jerusalén. Pero Dios, mis hermanos, protege a su pueblo. Y Dios no va a permitir que nada le suceda hasta el momento que Él así lo quiera. Hasta entonces va a ser destruida toda la ciudad. Y luego, pues nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que todo esto tiene que suceder. Y ese momento se va a llegar porque son palabras que Jesús dijo, ¿verdad?, en su profecía. Y esto tiene que suceder. Jerusalén va a ser rodeada por todas las naciones, pero no sabemos todavía cuándo. Solamente nuestro Dios Padre es el único que sabe. Nosotros debemos solamente, mis hermanos, seguir orando, pedirle a Dios que calme su furia en contra del mundo entero, especialmente por aquellos países que han sido invadidos por las guerras. Pedir a Dios que tenga compasión. Y un día el Señor se van a dar cuenta de que tiene tanto poder que no va a permitir que esto continúe sucediendo. Porque Dios, mis hermanos, nos ama y Él ama a todos los pueblos. Él permitió que los pueblos se restablecieran de nuevo, que las naciones, ¿verdad?, que habían sido atacadas anteriormente por Israel, se volvieran a establecer. Solamente Él sabe por qué. Pero el poderío que le quitó al rey Salomón fue grande. Y todo por su infidelidad, por ser infiel, porque comenzó a adorar a otros dioses. Y a pesar de eso, todavía Dios le dio otra oportunidad al rey Salomón.
Él le habló, se le apareció y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás siendo infiel? ¿Por qué has cambiado tu manera de ser? ¿Por qué ya te volviste en contra mía? ¿Verdad? Y todavía después de esas palabras de Dios hacia Salomón, Salomón le importó un comino. Él continuó con sus mujeres y adorando a sus dioses de esas mujeres. Y entonces, por eso es que le manda a este profeta y lo manda con Jeroboam, que se encuentran los dos en el campo, solos. Y ahí es cuando le dice el profeta, dice la lectura, que el profeta rasga un manto nuevo y lo hace en 10 pedazos. Y le da 10 pedazos a este Jeroboam y le dice en su profecía que él será dueño de 10 ciudades. Y solamente le dejará una a Salomón en consideración a David. Porque Dios, mis hermanos, amó mucho a David. Y su promesa, Dios nunca rompe sus promesas. Nosotros sabemos romper promesas siempre, pero Dios no las rompe. Dios nos ama. Dios quiere que sigamos sus caminos, que no seamos infieles como lo fue este rey. Y vaya, mis hermanos, que Dios nos habla a cada instante, cuando cambiamos de parecer, cuando nos vamos por otros caminos que no son los de Dios, ya lo conocíamos y nos vamos. Pues ustedes, ¿qué creen que nos va a suceder? Si el rey Salomón, que le había dado tanta riqueza, que le había permitido tanto poder y tanta sabiduría, pues le fue arrancando poco a poco todo su poder. Y lo digo así, mis hermanos, porque 10 ciudades no son pocas. A Salomón solamente le dejó una, donde Dios quiso habitar, en Jerusalén. Entonces, nunca, mis hermanos, Dios deja solo a Salomón a pesar de todo lo que Salomón había hecho en su contra. En realidad, mis hermanos, pues Dios era su Dios y Dios estaba siempre con ellos. Dios nunca los abandonaba siempre y cuando llevaran a cabo todo aquello que Dios les había impuesto. Pero ellos se comenzaban a desviar. Este primer rey Salomón, que fue el primero que le falló a Dios tan grandemente y gravemente, porque fue grave. Después de Salomón vienen otros reyes peores que él. Pero, mis hermanos, todo el tiempo Dios mantuvo en pie a Jerusalén. Sus reyes que venían después de Salomón, a pesar de sus fallas, Dios permitió que se mantuviera estable esta ciudad. Se mantuviera estable porque Dios habitaba en ella. Aunque muchas veces el templo fue saqueado después de Salomón, muchas veces Dios permitió que todas las cosas sagradas que estaban en el templo fueran saqueadas. Él lo permitía y luego desterraba a las personas hacia esas naciones. Y luego llegaban otros reyes en aquellas naciones que amaban a Dios, escuchaban la voz de Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jerusalén. A ese Dios, cuando ellos escuchaban la voz de este Dios, permitían que todos los desterrados que habían sido desterrados de Jerusalén e Israel regresaran a sus naciones, a esta nación, y luego permitían que fueran llevados todos los objetos sagrados a su tierra. Comenzaban de nuevo una vida con Dios y luego se volvían en su contra. Pues estos, ¿qué pensaban? Y es lo mismo que se nos dice a nosotros. Nosotros, ¿qué pensamos? Si Dios nos da manos llenas, si Dios nos da hasta para llevar, entonces, hermanos, ¿por qué somos tan infieles? ¿Por qué si el Señor nos da y nos abre la mente y el corazón para que le sigamos, para que confiemos en Él, para que no perdamos el camino que llevamos y desviarnos a los males a los que antes andábamos? No, hermanos, Dios nos permite tantas cosas porque tenemos libre albedrío, pero tenemos que pensar también y reflexionar sobre qué tenemos que cambiar, que Dios no vea nuestra infidelidad, así como la vio en el rey Salomón, sus mujeres, ¿verdad? Dios les había dicho, no se unan a las mujeres de estas naciones,
porque estas mujeres los van a hacer perderse. Y así sucedió con Salomón. Aquellas mujeres tenían las costumbres de adorar a sus dioses, de llevarles incienso, de hacer sacrificios. Al rey Salomón le gustó esto. Y no era tanto que le gustara, sino que amaba a esas mujeres y pues no las quería hacer sentir mal. Dios miró su infidelidad. Dios miró su corazón. ¿Fue bueno? Claro que sí fue bueno. Un rey de lo más poderoso que pueda haber y que nunca lo habría después de él. Lo decían las escrituras y lo siguen diciendo. Las lecturas, mis hermanos, para nosotros, seguirlas leyendo y reflexionar sobre ellas. ¿Qué Dios quiere que seamos en esta vida? ¿Y cómo quiere que nos movamos? Que no andemos movidos por el mundo. Que no andemos movidos por las cosas que nos llaman tanto la atención. Las cosas que nos van a echar a perder. Como lo echaron a perder al rey Salomón. Hermanos, miremos qué es lo que nos hace falta para cambiar. Que Dios sea nuestro guía. Que Dios sea nuestra luz a seguir, que no andemos por la oscuridad nunca, que es lo que nos va a echar a perder, que es lo que nos va a hacer que vayamos por caminos totalmente torcidos. Veamos pues, mis hermanos, reflexionemos sobre estas lecturas de hoy día y no vivamos en un mundo que nos ofrece tantas cosas que al final de cuentas mucha gente lucha, trabaja constantemente. Hay veces yo veo personas, conocidos míos, amigos que fuimos compañeros de trabajo, los veo tan viejos ya, tan acabados, porque no dejan de trabajar, anhelan tener riquezas a través del trabajo. Eso nunca lo vamos a obtener. Dios nos va a dar a cada quien lo que merezcamos, pero no nos lo va a dar, mis hermanos, a base de matarnos trabajando. Al contrario, todo aquel que trabaja constantemente sin descansar, tarde que temprano le van a llegar las enfermedades, porque el trabajo también enferma. Entonces, trabajemos solamente lo que es permitido, no trabajemos de más. Al fin y al cabo, todo, como les digo, se va a quedar aquí. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro, y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bello evangelio también, al igual que la primera lectura. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús, pasando por esas ciudades, le llevan a un hombre que era sordomudo. Y Jesús, mis hermanos, todo lo que hacía, lo hacía bien. Las personas lo miraban. Las personas, ¿verdad?, quedaban atónitas al ver todo lo que Jesús realizaba en sus vidas. Sanaba a muchas personas. Este no fue el único que sanó. Fueron muchas personas que Jesús llegó a sanar. Por eso las personas decían: todo lo hace bien. Los sordos oyen y los mudos hablan. Y eso es lo mismo, mis hermanos, ¿verdad?, que nosotros tenemos el poder de llevar a cabo si nosotros así lo queremos, pero no tenemos la fe. Y Jesús les decía a sus apóstoles, a sus discípulos: si ustedes tienen fe, podrían decirle a una montaña que se moviera del lugar y se tirara al mar, pero no tenemos esa fe.
La fe de Jesús no es que nosotros no pudiéramos hacer las cosas, las podemos hacer, pero como les digo, no tenemos la fe, la confianza en Dios. Y Jesús tenía toda la confianza porque era el mismo Dios. Y realizaba todos esos milagros en frente de las personas para que ellos se volvieran a Dios, para que no anduvieran perdidos. Muchos en aquel tiempo decían que las enfermedades de las personas o lo que contraían en su persona era por castigo de Dios. Pero en realidad, mis hermanos, Dios nunca castigaba a las personas. De esa manera no. Simplemente que lo hacía para que después se viera el poder de Dios a través de Jesús. Por eso es que todo esto lo permitió. Y hoy en la actualidad todas las enfermedades pueden ser sanadas a través de la fe, pero no hay fe. Después de que Jesús se va y deja a sus apóstoles, todavía sus apóstoles realizan muchos milagros en el nombre de Jesús. Pero ellos, ¿verdad?, tenían la fe, la confianza en Jesús y en Dios Padre, de que lo que ellos decían se llevaba a cabo por su fe, por amor a Dios, por el amor que realmente sentían por Dios. No porque ellos lo tuvieran el poder, no, ellos no tenían ningún poder. Lo único que tenían era mucha fe. Y por eso es que los milagros en aquel entonces se llevaban a cabo. Y todavía después de los apóstoles hubo muchos hombres y mujeres que cambiaron sus vidas y entregaron sus vidas al Señor. Vivían apartados del mundo. Esas personas también realizaban milagros en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, todas estas enseñanzas de parte de Jesús son para que nosotros hagamos lo mismo. Pero nos acercamos a Jesús, tenemos esa fe, esa confianza, que cuando vamos y oramos por un enfermo, como quiera que esté, o como quiera que sea su enfermedad, la podemos sanar. Podemos hablarle a Dios y decirle, sana a este hombre. Pero si nunca oramos, si nunca nos arrodillamos ante Jesús, ni nunca nos acercamos a Él, ¿cómo le vamos a quitar la enfermedad a un enfermo? ¿De qué manera? Si Dios nos escucha, pero sabe bien que nuestra oración es hueca, está totalmente alejada de Dios. Tenemos que acercarnos más constantemente al Señor, hacer un hábito de que todos los días oremos ante Dios, para que Él escuche nuestras oraciones y que nuestro corazón realmente esté abierto. No solamente hablarle como si estuviéramos hablando al aire, porque eso no va a servir de nada, ¿verdad? Jesús tenía la convicción, tenía la fe de que todo aquello que Él decía se iba a llevar a cabo. Por eso es que Él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para que aquellas personas, ¿verdad?, que andaban por otros lados, aquellos que estaban alejados de la ciudad porque no eran permitidos entrar a la ciudad libremente por su enfermedad, Jesús quería unirlos a todos, unidos, no estar alejados por allá, por las orillas, porque eso era lo que se llevaba a cabo en aquel entonces. Todo enfermo, todo el que contraía alguna enfermedad o cualquier problema físico, no era permitido andar libremente en la ciudad, tenían que andar por las orillas. Y aquellos que tenían lepra tenían que tener una campanita y sonarla cada que pasaran frente a alguna otra persona para que se alejara, porque podía haber contraído o podía contraer esa enfermedad de la lepra. Entonces Dios, enviando a Jesús, lo envió para enseñarnos que Él podía hacerlo todo, que Él podía realizar todas las cosas en su nombre. Y por eso Jesús nos enseñaba que teníamos que levantar nuestros ojos al cielo, hablándole a Dios. Esa enseñanza vino de Jesús. No es porque Él necesitara mirar hacia el cielo para que Dios lo escuchara. Él era el mismo Dios, pero Él lo hacía para enseñarnos, para que nosotros hiciéramos lo mismo cuando Él ya no estuviera entre nosotros. Para eso lo hacía. Y nosotros, hermanos, tenemos, como les digo, tenemos ese poder de poder sanar personas en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios Padre. Pero tenemos que ponernos más constantemente
dejar todo aquello que nos estorba y acercarnos a Dios limpios para que seamos escuchados, para que nuestras oraciones vayan y vuelen ante Dios y sean escuchadas. Porque cuánta gente en este mundo, ¿verdad?, ora ante Dios. ¿Cuántos en realidad, hermanos y hermanas, que abren sus corazones ante Dios? Dios escucha al mundo entero. Todos, les aseguro que en un momento de la vida que nos sentimos agobiados, cansados, desesperados, no tenemos ya ningún remedio, tal vez alguna enfermedad, o no podemos solucionar aquel problema que tanto nos aqueja, nos acercamos a Dios. Todos en un momento de la vida nos sucede eso. Y Dios ve nuestra aflicción. Dios ve el problema en el que estamos metidos. Y Dios nos ayuda a solucionarlo. Pero cuando nos ayuda, nos alejamos. En este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas personas no hay en esta vida que piden a Dios constantemente por un enfermo, por un abuelo, por un padre, por un hijo, una hija? No sabemos. Tanta persona que se acerca a Dios, pero a veces reclamándole, diciéndole por qué a nosotros nos sucede esto. ¿Por qué mi hija está enferma? ¿Por qué a mi padre le pasó esto? Mis hermanos, porque estamos alejados de Dios, por eso nos suceden tantas cosas. Y Dios nos permite tantas enfermedades, tantos problemas, tantas dificultades en la vida. Nos las permite para que regresemos a Él. Por eso en aquel tiempo, todo lo que pasaba por las ciudades donde Jesús iba, esas personas que estaban enfermas por eso, para que se viera el poder de Dios en las manos de Jesús. Cuando Él sanaba a las personas, ¿qué decía la gente? Todo lo hace bien. Todo lo hacía bien, mis hermanos, porque era el mismo Dios. Y muchos tuvieron esos ojos al mirar a Jesús como Dios. Y muchos no lo tuvieron, muchos lo odiaron, lo repudiaron, al punto de llevarlo a la cruz. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros no hemos llevado a Jesús a la cruz? ¿Cuántas veces no lo hemos repudiado? ¿Cuántas veces no lo hemos bofeteado, golpeado, al extremo de que odiamos todo lo de la iglesia, todo por lo que nosotros nos movíamos y nos acercábamos a Jesús, lo odiamos? No, tenemos que reflexionar, mis hermanos, y cuando vayamos a hacer algo, a cometer algún daño, pensemos primero en que Dios nos está viendo, el que Dios nos está acompañando, el que Dios va tras nuestros pasos y Él ve todos nuestros hechos. Antes de cometer cualquier daño, pensemos en que Dios nos escucha, nos ve, todo lo hace Él, porque Él se encuentra en cualquier lugar en que nosotros estemos. Si estamos trabajando, ahí está Jesús. Si vamos en nuestro auto, ahí está Jesús. ¿Y qué sucede muchas veces cuando vamos en nuestro auto? Se nos atraviesa alguien y luego sacamos una maldición. En vez de decirle que Dios te bendiga, que Dios te perdone lo que acabas de hacer. ¿Cuántos hacemos eso? En realidad, ahí va Dios. Ahí está con nosotros, escuchándonos, viendo qué hacemos en todo momento. Cuando vamos a un lugar, a una tienda, a un supermercado, lo que veamos o lo que hagamos, mis hermanos, ahí está Dios. Si odiamos a una persona, Dios lo sabe. Si miramos a un homeless, los miramos mal, ahí está Dios. Entonces, no nos escapamos de Dios. Y por eso, estas lecturas, mis hermanos, para que en vez de odiar a las personas, verlas bien, pedir a Dios por ellos, y si podemos darles una ayuda, ayudarlos, como lo hacía Jesús. Jesús no pasaba de largo por ninguna persona. Es más, a veces ni siquiera se daba cuenta de que había personas que lo tocaban para ser sanados. Y Él sentía que salía de Él ese poder sanador, de curación. Y Jesús, mis hermanos, nos conoce a todos. Nuestros pensamientos, Él los conoce. Así como conocía a los fariseos, como conocía a los ancianos, a los sacerdotes. Él sabía qué estaban pensando de Él cuando Él abría su boca para enseñarles de la palabra. Y Él hablaba de la palabra, no hablaba mentiras. Todo lo que Jesús decía era realidad, no era mentira. Por eso era odiado.
Pero no importa, mis hermanos, si somos odiados por llevar a cabo lo que nuestro Señor nos enseñó, no importa. Sigamos adelante confiando en Él, en que Él nos va a sacar adelante y nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar solos. Ahora en este momento les invito, vamos a recitar el Salmo y hacer una oración dándole gracias a Dios. Y vamos a recitar el Salmo número 80 y dice así: Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué, por eso, a sus caprichos, y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente tú nos ayudas. Tú nos sacas adelante de todas nuestras dificultades. Ayudas a todo el que se inclina ante ti, Señor. A todo aquel que abre su corazón. A todo aquel que no miente con sus labios. Siempre lo escucha, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Danos un corazón que abra siempre su entendimiento hacia ti, Señor. Que todo lo que nosotros hagamos sea en tu nombre. Que todo lo que nosotros seamos personas de bien, personas que no seamos odiosas ante los demás hombres, ante las demás mujeres. Que cada día, Señor, tú nos enseñes más el camino a seguir, que no nos desviemos del camino que llevamos, que tú siempre, Señor, nos vas a conducir por la luz, y que nosotros, al igual que Salomón, no nos vayamos por mundos que no te agradan, Señor. Enséñanos, pues, a vivir según tu voluntad y no acercarnos a cosas que nos desvíen. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue fortaleciendo nuestra mente y nuestro corazón. Ábrenos todo lo que nosotros tenemos que acoger en nuestra persona. Que realmente seamos del Señor y no de este mundo que nos traiciona. Que no vivamos alejados de Dios en ningún instante. Y tú que nos das la sabiduría y el entendimiento para entenderlo todo, continúa, bendito Espíritu, transmitiéndonos la verdad, lo que debemos ser y lo que debemos enseñar. Gracias, Espíritu bendito. Gracias por tu amor y tu bondad que siempre hasta el día de hoy has tenido. Madre Santísima, te doy gracias también por interceder por nuestras necesidades, por interceder, Mamita del Cielo, por todo lo que te pedimos y te exponemos en tus benditas manos. Nunca nos dejas solos. Siempre estás ahí para escucharnos y siempre estás ahí para llevar todo ante Jesús. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme hoy día en este compartimiento.
Y espero en Dios que realmente le abramos el corazón a Él, que no vivamos, mis hermanos, en este mundo perdidos, que busquemos del Señor para ser guiados hasta ese último día que nos espera aquí en la tierra, para que vayamos ante Él, vivamos eternamente felices en una gloria, en un lugar reservado para nosotros, porque Jesús quiere que todos vayamos ante su presencia y no andemos desviados aquí, si sabemos bien que en estos caminos nos vamos a perder. Entonces, busquemos pues de Dios para que seamos triunfadores al final de nuestros días. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día viernes en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.